Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico Palabra y Vida Diaria, donde continuamos leyendo la palabra de Dios diariamente. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer la segunda carta a Timoteo. Estaremos recordando lo que leímos el día de ayer, que fue la primera carta a Timoteo, pero primero vamos a orar para presentar la lectura en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor Todopoderoso, vengo a entregarte la lectura del día de hoy para que todo esté bajo tu control. Queremos, Señor, aprender por medio del Espíritu Santo. Por eso te rogamos que venga sobre nosotros su presencia para que nos ayude a entender de la lectura del día de hoy y sacar el verdadero aprendizaje. Necesitamos, Señor, entender tu palabra de forma espiritual, no con nuestra carne ni con nuestro entendimiento, para poder ponerlo por obra de forma correcta. Ayúdanos también a compartir cada día, creemos tu santa palabra, cómo nos estamos inspirando, Señor, porque queremos ser parte de los discípulos que entregaron tu mensaje. Ayúdanos, Padre, a cumplir con ese propósito que tú tienes para nosotros. Así también, Señor, te rogamos que nuestro corazón abrace tu palabra, que la ponga por obra en toda área de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, también con fortaleza, guía espiritual, disposición en nuestro corazón para venir todos los días y ponerte primero en nuestra vida, Señor, por encima de las tareas de la casa, del trabajo, de la familia, de los amigos, de las distracciones del mundo, Señor. Ayúdanos siempre a ponerte primero en nuestra vida para que todo lo demás salga bien. Te ruego todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme nuevamente a leer la palabra del Señor. Vamos a resumir lo que leímos el día de ayer en la primera carta a Timoteo. En el capítulo 1, Pablo encarga a Timoteo defender la sana doctrina, comparte su testimonio de conversión y resalta la gracia de Dios. En el capítulo 2 de la primera carta a Timoteo, Pablo instruye sobre la importancia de orar por todos, especialmente por las autoridades, y da directrices sobre los roles de la adoración pública. En el capítulo 3 vimos que Pablo describe las cualidades necesarias para los obispos, es decir, para los pastores y para los diáconos, subrayando la importancia del buen testimonio. En el capítulo 4 vimos que Pablo advierte contra las falsas enseñanzas, exhorta a Timoteo a dedicarse al estudio, la enseñanza y la práctica de la piedad. En el capítulo 5 leímos que Pablo da instrucciones sobre cómo tratar a los ancianos, las viudas, líderes de la iglesia y otros grupos dentro de la congregación. Y finalmente ayer en el último capítulo de la primera carta a Timoteo vimos que Pablo advierte contra el amor al dinero, resalta el valor de la piedad con contentamiento y anima a Timoteo a luchar por la fe. Eso es lo que leímos el día de ayer. Hoy abrimos nuestra Biblia en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1. Seguiremos la lectura con el vídeo que vamos a ver a continuación e iremos subrayando con nuestra guía de estudio bíblico. Si aún no tienes esta guía, descárgala en nuestro grupo de Telegram o en mi página web palabraivida.club. Todos los enlaces que necesitas los tienes en la información de este video. Abre tu Biblia en el capítulo 1 de la segunda carta a Timoteo. Seguimos la lectura y luego resumiremos todo lo que hemos leído. Segunda de Timoteo 1. Salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Testificando de Cristo, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Al acordarme de tus lágrimas siento deseo de verte, para llenarte de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo,
y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. De este Evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, entre ellos Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onésiforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que, cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Segunda de Timoteo 2. Un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él; si sufrimos, también reinaremos con Él; si lo negamos, Él también nos negará; si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Un obrero aprobado. Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Segunda de Timoteo 3. Carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A esos evítalos.
De ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones. Estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Pero no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, entereza, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 4. Predica la palabra. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Instrucciones personales. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el herrero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado esto en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludos y bendición final. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto, enfermo. Procura venir antes del invierno. Eúbulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Amén. Ya hemos escuchado la lectura correspondiente al día de hoy. La segunda carta a Timoteo es la última epístola escrita por el apóstol Pablo antes de su ejecución en Roma por orden de Nerón. Este libro es muy personal y emotivo, lleno de exhortaciones a la fidelidad, la valentía y la perseverancia en el Evangelio. Pablo reflexiona sobre su vida y su ministerio y anima a Timoteo a mantenerse firme en medio de la persecución, guardando la sana doctrina y cumpliendo su llamado con dedicación.
Pablo comienza recordando su llamado como apóstol y expresando su gratitud por Timoteo. Destaca su fe genuina que heredó de su madre Eunice y de su abuela Loida, destacando la importancia de la transmisión de la fe en el ámbito familiar. Versículo 1 al 5. Pablo anima a Timoteo a avivar el don que recibió cuando le impusieron las manos, señalando que el Espíritu de Dios no es de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Lo insta a no avergonzarse de los testimonios de Cristo ni de él mismo como prisionero, y a estar dispuesto a sufrir por el Evangelio confiando en el poder de Dios. Versículos 6 al 8. Pablo reflexiona sobre el propósito eterno de Dios, quien nos salvó y nos llamó con propósito santo, no por nuestras obras, sino por su gracia manifestada en Cristo Jesús. Pablo subraya la victoria de Cristo sobre la muerte y la revelación de la vida eterna a través del Evangelio, y comparte su confianza en Dios, incluso mientras enfrenta sufrimientos, modelando la fe que desea que Timoteo imite. Versículos 9 al 12. Pablo exhorta a Timoteo a aferrarse a las enseñanzas que recibió de él, guiado por la fe y el amor en Cristo Jesús. Le recuerda que el Espíritu Santo le ayudará a preservar lo que se le ha confiado, destacando la importancia de la fidelidad doctrinal. Versículo 13 al 14. Pablo menciona cómo muchos de Asia lo han abandonado, pero Onesíforo no se avergonzó de sus cadenas y lo ayudó. Versículo 15 al 18. El capítulo 2 del segundo libro de Timoteo, Pablo continúa exhortando a Timoteo a preservar en su llamado como líder cristiano, enfrentando las dificultades con la fortaleza que proviene de Cristo. Pablo llama a Timoteo a preservar y a fortalecer en la gracia de Cristo y a transmitir las enseñanzas recibidas a hombres fieles capaces de enseñar a otros. Utiliza metáforas como del soldado, el atleta, el agricultor, para destacar la necesidad de la disciplina, el enfoque y el trabajo arduo en el ministerio. Versículo 1 al 7. Pablo anima a Timoteo a recordar a Jesucristo, quien resucitó de los muertos, como motivación para soportar los sufrimientos por el Evangelio. A pesar de su encarcelamiento, Pablo asegura que la palabra de Dios no está encadenada. También menciona un poema o una declaración de fe que recalca la importancia de la fidelidad a Dios, asegurando que aunque los creyentes sufran, la perseverancia tiene recompensa en Cristo. Versículo 8 al 13. Pablo advierte a Timoteo sobre las discusiones infructuosas que solo generan conflictos y desvían a los creyentes. Lo exhorta a presentarse como un obrero aprobado, manejando correctamente la palabra de Dios. Además, menciona ejemplos de desviaciones doctrinales que han causado daño a la fe de algunos, como que la resurrección ya sucedió. Pablo asegura que el fundamento de Dios permanece firme. Versículo 14 al 19. El apóstol utiliza la metáfora de los utensilios de una casa para destacar que así como hay utensilios para usos nobles, hay otros para usos comunes. Los creyentes deben purificarse para ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Timoteo es llamado a huir de las pasiones juveniles, perseguir la justicia, la fe, el amor y la paz, y a evitar las discusiones necias. Se le recuerda que el siervo del Señor debe ser amable, apto para enseñar y paciente, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen con la esperanza de que puedan arrepentirse. Versículo 20 al 26. En el capítulo 3 del segundo libro de Timoteo, Pablo advierte a Timoteo sobre los tiempos difíciles que caracterizarán los últimos días, como las actitudes egoístas y pecaminosas que prevalecerán. Pablo describe las características de las personas en los últimos días. Estarán marcadas por el egoísmo, la falta de amor, la ingratitud y el rechazo a la verdad. Estos tiempos estarán plagados de hipocresía religiosa, donde algunos aparentarán piedad, pero negarán su poder transformador. Aunque estas personas puedan engañar a otros, con el tiempo su insensatez será evidente. Los versículos del 1 al 9. Pablo contrasta su propio ejemplo de vida, caracterizado por la enseñanza, la fe, la paciencia y el sufrimiento, con la conducta de los malvados mencionados anteriormente.
Él recuerda a Timoteo las persecuciones que enfrentó en su ministerio, pero también subraya cómo Dios lo libró de todas ellas. Pablo asegura que todos los que desean vivir piadosamente en Cristo enfrentarán persecuciones, mientras que los malvados continuarán engañando y siendo engañados. Versículo 10 al 13. Pablo insta a Timoteo a permanecer fiel a las enseñanzas que ha recibido desde su infancia, enfatizando en el papel vital de las Escrituras que son inspiradas por Dios. Las Escrituras no solo son suficientes para enseñar, para corregir, para refutar, para impugnar o para entrenar en justicia, sino que también equipan plenamente al creyente para toda buena obra. La palabra de Dios es el centro en la vida y el ministerio cristiano. Versículo 14 al 17. El capítulo 4 del segundo libro de Timoteo, último capítulo de este libro, Pablo da sus instrucciones finales a Timoteo, exhortándolo a predicar la palabra en todo tiempo, mantenerse fiel a su ministerio y estar preparado para las pruebas. Pablo insta a Timoteo a proclamar la palabra de Dios de manera constante, ya sea en circunstancias favorables o adversas. Lo exhorta a reprender, a corregir y a animar con paciencia, anticipando un tiempo en que las personas rechazarán la verdad y se rodearán de maestros que solo satisfagan sus propios deseos. Pablo advierte sobre esta apostasía, llamando a Timoteo a mantenerse alerta, a soportar las dificultades y a cumplir fielmente su ministerio como evangelista. Versículo 1 al 5. Pablo, consciente de que su muerte está cerca, compara su vida como una ofrenda derramada. Expresa su satisfacción por haber peleado la buena batalla, terminado la carrera y haberse mantenido en la fe. Con confianza espera la corona de justicia que el Señor le otorgará, no solo a él, sino a todo aquel que anhela la vida en Cristo, convencido de la recompensa eterna. Versículos 6 al 8. Pablo pide a Timoteo que lo visite pronto, ya que varios de sus colaboradores lo han dejado, algunos por razones ministeriales y otros porque han vuelto al mundo. Y le pide que le traiga algunas cosas. Además, resalta la ayuda de Lucas y advierte sobre Alejandro, versículos 9 al 15. Pablo recuerda cómo en su primera defensa nadie lo ayudó, pero Dios estuvo con él fortaleciéndolo en todo momento para que el mensaje sea plenamente proclamado. Aunque enfrenta peligros, confía en que Dios lo librará de todo mal y lo llevará con seguridad a su reino celestial. Versículo 16 al 18. Pablo concluye la carta con saludos a varios colaboradores y amigos, así como instrucciones prácticas sobre el ministerio. Pablo menciona a Priscila, Aquila y la casa de Onesíforo, mostrando su continuo cuidado por las relaciones personales y ministeriales. Termina con una bendición de gracia para los creyentes, versículos 19 al 22. Y así terminamos de leer lo que nos correspondía el día de hoy, un libro más también que terminamos para la honra y gloria del Señor. Vamos a darle gracias. Señor Todopoderoso, vengo delante de tu presencia con el corazón lleno de agradecimiento. Amado Padre, gracias por quitar todo tipo de obstáculo para la lectura del día de hoy. Gracias por quitar todo tipo de interrupción. Gracias, Señor, porque nos fortaleces para venir a leer tu palabra un día más. Gracias, Padre, porque si no fuera por tu santa voluntad, tu misericordia y tu inmenso amor, esto no sería posible para nosotros. Te rogamos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, sigas fortaleciéndonos día a día. En principio, para terminar este reto que has puesto en nuestro corazón de leer toda tu santa palabra en este año, y hasta hoy tú nos has permitido cumplirlo todos los días. Pero también que nos fortalezcas para leer tu palabra el resto de nuestras vidas, porque es importante, Señor. Mediante tu palabra podemos obtener el conocimiento necesario para tener una buena vida cristiana. Ayúdanos a entenderla, pero no con nuestra carne, sino por tu Santo Espíritu. Señor, también te ruego que nos sigas utilizando como herramienta de edificación a otras personas, haciendo llegar este mensaje a tantas personas como sea posible. Queremos difundir, Señor,
tu santa palabra para que muchas personas que por alguna u otra razón no pueden hacerlo, por este medio puedan leer tu palabra, puedan conocerte un poco más y sobre todo puedan conocer la verdadera doctrina que está escrita en tu palabra, no los inventos de los diferentes líderes religiosos. Te ruego todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más. La paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes y nos vemos, si Dios lo permite, el día de mañana con más lectura bíblica. Hasta la próxima.